parte inicial. Y ya les comparto. Entonces, lo que vamos a ver en la primera parte es un capítulo que van a ser pues como las generalidades de la materia. Digamos que en esas primeras generalidades, lo que nosotros vamos a ver va a ser pues la clasificación de las carreteras, cómo se clasifican de acuerdo a su competencia, su funcionalidad y al tipo de terreno. Estos temas de acá son temas que de pronto ustedes debieron haber mencionado en tránsito. Si de pronto en tránsito no los mencionaron, pues aquí los vamos a aclarar un poco. Luego de que hablemos sobre cómo se clasifican las vías, vamos a empezar con una parte donde vamos con las etapas a las que pues va a verse un diseño de carreteras. Luego cuando veamos las etapas del diseño de la vía como tal, vamos a ver los estudios de factibilidad en sus fases uno, 2 y 3, donde pues digamos que se analiza la posibilidad o no de la construcción de un proyecto vial. Y por último, en esta primera parte que es como un repaso, hablamos sobre los criterios de diseño, entre ellos pues el tipo de vehículo y pues obviamente la velocidad de diseño. Esto para nosotros va a ser parte pues de lo que nosotros llamamos el capítulo 0 o el capítulo de repaso. Luego pasamos a la primera parte, donde pues digamos que lo primero que nosotros vamos a ver es cómo hacemos nosotros para definir las alternativas de un proyecto. Definimos también cuáles son o cómo trazamos la línea de pendientes o líneas de cero y cómo trazaríamos nosotros nuestra línea proyecto. Luego hablamos sobre conceptos de geometría horizontal y luego hablamos sobre los diferentes tipos de curvas. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué tipos de curvas vieron en topografía? Giselle, ¿qué tipo de curvas vio? Que no me acuerdo si se llamaba así, pero era algo así como simple, solamente vimos una curva. Esa, sí, señora, ¿cierto? Entonces, de pronto en topografía vieron curva simple. Habrán algunos a los que de pronto les habrán mencionado las curvas compuestas. Entonces, vamos a hablar sobre las curvas simples. Luego vamos a hablar sobre las curvas compuestas. Estas curvas compuestas pueden ser de 2 o pueden ser de 3 radios. Generalmente este tipo de curvas son un poco más como académicas, no son, digamos que no es que las encontremos en nuestra vida real todo el tiempo. Dependen mucho también de la geometría y dependen mucho de la topografía de la zona. Y las últimas, que son pues como las que más trabajamos, que son las curvas espirales o también conocidas como clotoides. Estas curvas, digamos que se clasifican en dos grandes tipos, que son la espiral circular espiral, que es esta que tenemos acá, y la espiral espiral. Ahora, cuando estamos hablando de espiral circular espiral, estas pueden ser simétricas o pueden ser asimétricas. Para practicidad, nosotros vamos a hablar con nuestras curvas espiral circular espiral, pero simétricas. Luego de que identifiquemos qué tipo de curva vamos a colocar, entonces vamos a hablar sobre la transición de Peralte. ¿Qué es la transición de Peralte? Pues digamos que es el proceso que se requiere para pasar de un alineamiento recto hacia un alineamiento curvo. Ejemplo, pues digamos que cuando vamos a digamos que cuando pasamos de la parte recta a la parte curva necesitamos como una distancia o una longitud para que la transición sea lo más suave posible. Recuerden que estamos pasando de un plano infinito, que es una recta, a un plano finito, que es una curva, ¿cierto? Un círculo. Entonces se requiere pues como tal una distancia para que se pueda hacer pues una muy buena transición. Luego, digamos que puede ser incluso aquí antes de que empecemos a hablar sobre las curvas, aquí en esta parte de la geometría,
Hablaremos un poco sobre lo que son las entretangencias, que simplemente debemos entender por ahora que estas entretangencias son distancias que deben haber entre dos curvas, bien sean de diferente sentido o de igual sentido, pues para evitar o minimizar el riesgo de sufrir accidentes. Adicional, luego cuando estemos hablando sobre transición de peralte, también vamos a hablar un poquito sobre el sobreancho en nuestras curvas horizontales. Y digamos que aquí iríamos con lo que nosotros definimos como nuestro alineamiento plano. Luego iremos con nuestro diseño en perfil. En el perfil, bueno, espérenme un segundito, voy a hacer una cosa acá. Voy a llevarme esto aquí al Paint.